Cordial saludo, bienvenidos nuevamente. La Agencia Nacional de Minería, la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera y su grupo de seguridad y salvamento minero les da un abrazo. Vamos a continuar con el tema de la A. Ya habíamos visto el protocolo de atención de un paciente, que A, B, C, D, E en pacientes con signos vitales, o sea, B en pacientes sin signos vitales. Ahora vamos a empezar a manejar cada una de esas etapas. Empezamos por la A. En este momento pues nos vamos a saltar a aseguramiento de la escena y todo el cuento, nos vamos a centrar en la A. Recuerden, elementos de protección personal, pues no usamos el tapabocas, pues por lo que ya habíamos discutido en otros videos. Aquí el objeto es más académico. A. Nosotros siempre hemos escuchado vía aérea permeable, aérea. Bueno, nosotros vamos a cambiar un poquito ese concepto, o sea, no tanto el fondo del asunto, sino verlo de otra manera. Lo que nosotros nos vamos a imaginar cuando nos hablen de la A es que no exista ningún obstáculo para que el aire llegue al pulmón. Esa es la A, que no exista ningún obstáculo para que el aire llegue al pulmón. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer al abordar el paciente en la A es mirar si no hay un cuerpo extraño, ¿cierto? Hay que verificar que no haya ningún cuerpo extraño. Si hay un cuerpo extraño, lo retiramos. Para eso utilizamos una pinza para cuerpo extraño que permite hacer la extracción. Es un paciente que está, es posible que esté sin signos vitales, como es posible que esté con signos vitales. Según los protocolos, se sugiere que no se utilice extracción manual, pero porque se corre el riesgo de que de pronto el paciente le muerda a uno el dedo, bueno, ese tipo de cosas. Eso ya es decisión de cada quien. Analiza su situación y define si quiere salvar o no a su paciente. La pinza para cuerpo extraño, pues nos permite hacer la extracción sin ningún riesgo. La característica de la pinza para cuerpo extraño es que es el ángulo recto, no es recta, porque al ser recta no puedo mirar. Entonces, al ser el ángulo recto, yo la puedo manipular desde aquí y mirar. Desafortunadamente, no contamos en este momento con una pinza para cuerpo extraño. Si deciden hacer la extracción manual, porque no tienen la pinza para cuerpo extraño, utilicen el dedo meñique y lo ingresan bien pegado a la mejilla, a la parte interna de la mejilla, a lo que nosotros conocemos como cachete, para abordar el cuerpo extraño por detrás y retirarlo. Quedaría más fácil en esta forma, porque con la mano derecha abro el mentón, meto el dedo pegado al carrillo, a la parte interna, lo abordo por detrás y lo extraigo. Esa medida es por seguridad, porque si yo meto el dedo por el centro es posible que empuje el cuerpo extraño, y utilizo el más corto inicialmente también por seguridad, porque si utilizo uno más largo pues puedo correr el mismo riesgo que hablamos ahorita. Por eso el corto, si no me alcanza el corto, pues utilizo uno más largo. Esa es la técnica. En tal caso de que esté lleno de secreciones, existen estas bombas manuales para succión de material líquido. Lo mismo, introducimos, ¿cierto? Introducimos la cánula, que preferiblemente debe ser rígida para que no se colapse, pegada igual que hacíamos con el dedo, pegado al carrillo, y empezamos a succionar de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Esa es la manera de hacer la succión cuando nosotros tenemos líquido. No la introducimos por el centro por la misma razón, y ahorita pues más riesgo porque está lleno de líquido, ahí sí no vemos nada. Podemos introducir el cuerpo extraño. Entonces, paralela al cachete, pegada al cachete, y succionamos de dentro hacia afuera. Ya manejamos la parte de cuerpos extraños físicos, si los hay, es decir, algún alimento, de pronto un niño, una canica, bueno, lo que sea, o líquidos. Pero recuerden, en un paciente inconsciente, la lengua, que es un músculo, como todos los músculos en el paciente inconsciente, se relaja. Entonces lo que va a pasar es lo siguiente. Nosotros aquí podemos ver cómo se vería la boca por la parte de adentro. Pues como este es el material no es igual al de un cuerpo humano, obviamente,
Pero la forma como se cae la lengua no es que se la trague como la gente dice, no es que se voltee y se la trague, no. Lo que pasa es que como es músculo y se relaja, entonces cae en esta forma. Se cae, se escurre y tapa la vía aérea. Y si nosotros no nos damos cuenta, pues el paciente no va a poder respirar, ¿cierto? Esa es la partecita de la obstrucción con la lengua. Gravísimo, por eso está primero en la A, según nosotros veíamos el protocolo en un capítulo anterior. ¿Cómo permeabilizamos esa vía aérea para que la lengua no obstruya la vía aérea? Entonces existen 3 herramientas. 1, lo que se llama la maniobra frente-mentón. Yo coloco una mano sobre la frente del paciente, otra, los 2 dedos de la otra mano sobre el mentón y hago extensión, ¿cierto? Iría el cuello así, quedaría el cuello en esta forma. En un paciente normal pues es más fácil, ahorita pues es por lo que está pegado a la tabla, pero el paciente quedaría en esta forma, en extensión. El cuello en extensión hace que la lengua se posicione, o sea quede acá, como está acá, con la vía aérea permeable. Esa es una maniobra. El problema es cuando hablamos de trauma, pues que vamos a mover la columna vertebral y es algo que debemos evitar hacer. Maniobra frente-mentón. Existe otra maniobra que se conoce como la triple maniobra. Entonces aquí ustedes la podrán ver bien en cámara por un lado, pero por el otro lado estará exactamente igual. Entonces apoyamos la base del dedo pulgar en el pómulo del paciente, aquí en el pómulo. Con estos otros 3 dedos, es decir, el dedo meñique, el dedo anular y el dedo medio, hacemos presión sobre este ángulo que existe aquí en el maxilar inferior. Ustedes si están allá en sus casitas donde estén, tóquense aquí el maxilar inferior y verá que llega a un punto donde coge hacia arriba, forma un ángulo acá. Entonces en esta rama ascendente del maxilar, ahí colocan esos dedos, ¿cierto? Colocan estos dedos de apoyo. Pueden utilizar estos 3 o estos 3 o si el paciente es grande los 4, apoyados acá. Y nosotros lo que vamos a tratar de hacer es volver el paciente belfo, es decir, subluxar el mantilar inferior, sacarlo hacia adelante. Entonces si yo lo hago acá, puedo sacarlo hacia adelante, ¿cierto? Pero voy a levantar el paciente. Por eso es que apoyo la base del pulgar en el pómulo para sostenerlo pegado a la base. O al piso donde esté el paciente. Entonces hago esa presión y ¡tin! Echo hacia arriba. Esa, si ves, subluxo. Se va a cerrar un poco la boca, con el pulgar la abro. Entonces así quemaría la maniobra. Base del pulgar al pómulo, 3 o 4 dedos a la porción ascendente del maxilar inferior, protruyo el maxilar inferior hacia afuera y abro la boca. Esa maniobra se hace con la columna recta, no necesito hacer extensión. Ahí la lengua se posiciona, pero obviamente debo permanecer ahí porque en el momento en que lo suelte, la lengua vuelve y se cae. Cuando yo hago la maniobra frente-mentón, en el momento en que lo suelte, vuelve y se cae. Entonces debo permanecer ahí. Existe una tercera herramienta que se conoce como cánula orofaringia. Mírenla ustedes la condición de la cánula orofaringia. Entonces tiene una forma y es hueca por dentro. Entonces lo que nosotros pretendemos en un paciente, ¿cierto? Que nosotros veíamos que la lengua se caía así, pran. Entonces lo que nosotros pretendemos es colocar esa cánula orofaringia para que quede así. Entonces ahí, como la podemos ver, al quedar así sostiene la lengua y la sostiene para que no se vaya hacia atrás. Entonces esta cánula orofaringia hace que la lengua no se pueda ir hacia atrás. O sea, ahí queda clarísimo. Importante, cuando vamos a colocar una cánula orofaringia, primero debemos medirla. Porque si la cánula es muy corta, entonces lo que nosotros vamos a hacer al colocarla es empujar la lengua hacia abajo, porque no la va a poder acabalgar, sino la va a desempujar. Por eso no puede ser muy corta. Y si es muy larga, se va a ir adentro de la faringe y de la laringe, y eso va a producir un reflejo nauseoso en el paciente. Por eso tiene que tener la medida exacta. ¿Cómo la medimos? Buscamos el ángulo de la boca, la comisura labial, aquí en este punto.
donde se une el superior con el inferior, el labio, ponemos uno de los lados ahí y el otro lo llevamos hacia ese ángulo del mentón que hablábamos ahorita, pran. Si ustedes ven, tiene que quedar exacto. Si ustedes ven, esta cánula sería muy grande. Lo que pasa es que la cabeza del muñeco es muy pequeña. Esta tendría que quedar en esta punta acá, en este extremo acá, y el otro extremo debería quedar acá. Estas cánulas vienen con diferentes medidas. Entonces, escoger la que me quede de aquí a acá, exactamente. Vamos a suponer que esta es la correcta, o sea, que llega de acá, a acá. ¿Listo? ¿Cómo se coloca? Va a quedar así, o sea, como nosotros veíamos. Va a quedar así, ¿cierto? Así va a quedar. Perfecto. Entonces, en el paciente quedaría así. Pero yo no la puedo introducir así, pues porque la lengua no me la va a dejar entrar. Entonces, por lo que está caída hacia atrás. Entonces, la introduzco al revés, ¿cierto? Abro la boquita del paciente, aquí el maxilar inferior, la introduzco al revés. Y cuando ya llevo más o menos las 2/3 partes de la cánula introducida, médicamente dicen que hasta que termina uno la porción dura del paladar, no se compliquen con eso, 2/3 de la canulita la gira. Y al girarla, acabalga la lengua y la coloca en posición. Entonces, esta es la cánula orofaringia. Cuando nosotros tenemos cánula orofaringia, no necesitamos ni hacer maniobra frente-mentón, ni hacer triple maniobra. La cánula orofaringia nos mantiene la lengua en posición. Hasta ahí tenemos perfectamente libre la vía aérea, es decir, no hay ningún obstáculo para que el aire llegue al pulmón. Ahora, apoyos adicionales. Si el paciente no respira, pues lo apoyaremos con un dispositivo que se conoce como BBM. BBM, ¿por qué? Bolsa esta. Bolsa, válvula, miren, aquí hay una valvulita, ¿cierto? Aquí la ven, que permite que el aire vaya para abajo, pues no se vuelva. Valvulita, ¿cierto? Y una máscara. Bolsa, válvula, máscara, pues se llama BBM. La forma de utilizar el BBM es que la máscara tiene una parte más angosta que la colocamos en la base de la nariz. La cerramos para sellar la boca. Hacemos una C con el dedo índice y el pulgar y hacemos una E con el dedo medio, anular y meñique. La C va arriba, la E va abajo, agarrando el maxilar inferior para que al cerrar la E con la C, selle la máscara y hago la ventilación. Vamos a hacerlo con la otra mano para que tengan ustedes toda la visión desde ambos ángulos. C arriba, E contra el maxilar, cierro las dos y hago la ventilación. Este es el mecanismo accesorio para poder dar ventilación. Obviamente aquí estaríamos protegidos de estar cerca de la ventilación del paciente. Y aquí nosotros tenemos la posibilidad de conectar el BBM a una bala de oxígeno y al colocarla a una bala de oxígeno, pues obviamente voy a garantizar una mejor ventilación en el paciente. Con estos pasos ya tendríamos hecho lo que corresponde a la A, vía aérea permeable. Si el paciente respira y disponemos de una máscara facial de las que se colocan en el ámbito hospitalario, una máscara conectada a una fuente de oxígeno, este sería el momento de colocarla, si el paciente respira, porque si respira, pues no necesitaríamos el BBM. Ya tenemos la A, ya tenemos garantizado que el aire llegue al pulmón. Lo siguiente que tendríamos que hacer sería pasar a la B y hacer lo que hay que hacer en la B, que sería tema de un próximo capítulo. Dios los bendiga. Colombia, potencia de la vida.